meditar en su palabra. La honra y la gloria sea para Dios, mis hermanos. Vamos a poder meditar bajo el título ¿Por qué pocas? Y ciertamente se relata en los días de Noé el primer juicio masivo de la historia humana llevado a cabo por Dios y cómo solamente 8 personas entre miles lograron salvarse de tal condenación. El primer juicio masivo llevado por Dios. Dice la escritura en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, Dios no quiere que ignoremos aquellos eventos bíblicos del pasaje. Si bien para muchos hombres a través de la historia esto les suena como a cuento o fantasía, pues para nosotros los creyentes esto es un hecho. En verdad, que Dios nos los ha dejado con el siguiente propósito. Dice Romanos capítulo 15 versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, como el juicio del diluvio, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. También hablándole a aquellos judíos rebeldes de la antigüedad, dice la escritura en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros, o amonestarnos o advertirnos a nosotros, hablándole al pueblo de Dios del Nuevo Testamento, a la iglesia, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así pues, Dios quiere que nosotros prestemos mucha atención a cada evento de estos que fueron escritos para ayudarnos a tener consolación, a no caer en el mismo error y condenación que cayeron muchos hombres, como es en este caso en el pasado. Entonces, en este estudio analizaremos por qué pocas. Es decir, por qué pocas personas se salvaron en ese entonces. De miles que existían, ¿por qué pocas? El primer punto de este tema es que pocas porque la maldad era mucha en la tierra. La gente solo pensaba en hacer lo malo, como dice la escritura en Génesis capítulo 6 versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente pensaban en hacer lo malo. Con razón, pocas, porque la mayoría solamente pensaba en hacer lo malo. Y así parece que se refleja el corazón de unos hombres en los días de los apóstoles. Filipenses capítulo 3 versículo 18 dice el apóstol Pablo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta última expresión, hermanos, si le damos una vista rápida a nuestro mundo, a este actual, a nuestra generación actual, la refleja. Esta expresión refleja nuestra generación, que solo piensan en lo terrenal. ¿Acaso no estamos igual como los días de Noé? Que solo se piensa en el mal, diversas formas de hacer el mal.
Como dijo Pablo, inventores de males, cada vez hay más mal que se presenta de muchas maneras. Unas veces encubierto, es decir, aparentando que son cosas buenas, pero son malas, y otras veces descaradamente. Pero es así, estamos en un punto similar. Si pudiéramos ahora leer el corazón de Dios, diría Dios que la maldad es mucha en la tierra ahora mismo, como lo digo en los días de Noé. ¿En qué seríamos diferente a ellos? ¿En qué nuestra generación sería diferente a a la generación de los días de Noé? Pocas, porque la maldad era mucha en la tierra. Y a medida que vamos avanzando, vamos reflexionando, porque esto no está lejos de nosotros. Entonces, el poder de la maldad es incontrolable. Cuando la maldad es mucha, es incontrolable. Por ejemplo, un niño va creciendo. Hasta cierto punto, él es controlable. Pero si se deja así, sin disciplina, va a llegar a un punto en el cual su conducta va a ser incontrolable y no hay nada que los padres van a poder hacer para cambiarle. Porque dejaron que cogiera ventaja la maldad en su corazón y se vuelve incontrolable. Dijo el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, que llegamos a un punto en el cual normalizamos la maldad y parece que hoy en día muchas cosas malas son normales. Aún dentro del pueblo de Dios, la venda, la ceguera de la maldad llega también a los hogares del pueblo de Dios y normalizamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque la maldad enfría el amor, enfría los corazones, nos acostumbra a ella cuando se multiplica. Según Timoteo capítulo 3 versículo 13 dice el apóstol Pablo, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Incontrolable. Cuando la maldad se ha desatado, es incontrolable. Esto es una buena reflexión para nosotros, porque seguramente en nuestro corazón que gime, así como gemía el corazón de Lot, pensamos en que algún momento este mundo cambie, pero Dios quiere que entendamos que eso no va a suceder. Yo sé que oramos, yo sé que tiramos plegarias a Dios, que cambie la situación de la maldad de este mundo, pero eso no va a suceder. A medida que la maldad se multiplica, hay más maldad. Y aún lo poco que queda bueno, se va enfriando ese amor. Se va perdiendo la sensibilidad. El temor de Dios va cesando cada día más. Entonces, no pensemos que en cuanto a la maldad, las cosas van a mejorar algún día. Ya las cosas en este mundo no van a mejorar más. Pero lo que sí puede mejorar es el corazón de cada uno de nosotros que atienda a la voluntad del Señor. No podemos hacer nada por el mundo en general, pero sí podemos hacer algo por nuestro corazón, por no dejar que nuestro corazón sea enfriado por la maldad de este mundo. Aunque lo suframos, no permitir que la maldad se vuelva algo normal en nuestras vidas y aceptemos como si nada las cosas que producen la ira del Señor. ¿Por qué pocas? Porque la maldad era mucha en la tierra, dijo el Señor. ¿Por qué pocas? Punto número 2. Porque ignoraron a Dios.
Una cosa va amarrada de lo otro. Si hay maldad, es porque ignoraron a Dios. Ahora, Cristo mismo les advirtió del juicio que vendría sobre los impíos. Lo dice la escritura en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque también Cristo, hablando del Hijo de Dios, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Quiero que nos quedemos con esa última expresión, en espíritu, en forma espiritual, en esa esfera espiritual. ¿Qué hizo Cristo? Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquellos espíritus que en ese momento, en los días del apóstol Pedro, ya estaban encarcelados, Pedro dice que Cristo les predicó. Tiempo pasado les predicó. ¿En qué tiempo les predicó? Bueno, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. En aquellos días de Noé, Cristo estuvo predicando a esos hombres, advirtiendo acerca del juicio que iba a venir sobre su maldad si no se arrepentían. ¿Y cómo lo hizo Cristo? A través de Noé. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces Noé fue pregonero de justicia, predicaba a través del Espíritu de Cristo a esa generación, advirtiéndoles del juicio que vendría sobre ellos. Hoy el Hijo de Dios también ha hablado a nuestra generación, para que no ignoremos la voz de Dios como aquellos la ignoraron y no pudieron ser perdonados por Dios. Y hoy muchos hombres ignoran las advertencias de Cristo. En primer lugar, porque no están dispuestos a dejar su maldad. Como no están dispuestos a dejar su maldad, están ya habituados a su maldad, contentos con su maldad, ignoran las advertencias de Cristo. Lo dice Juan capítulo 3 versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Huyen de la reprensión del Señor. Cuando la maldad se ha multiplicado, entonces, ¿por qué es difícil que mejore? ¿Por qué es difícil que mejore un mundo lleno de maldad? Porque los hombres saben que acudir a la voz de Dios requiere una reprensión, requiere una censura, requiere un cambio, requiere un abandono de su conducta, o como lo dice la Escritura, un arrepentimiento. Si los hombres no están dispuestos a esto, entonces van a ignorar las advertencias del Altísimo. En Lucas capítulo 13 versículo 23 dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ojo, ya tenemos el testimonio de que en los días de Noé se salvaron ¿cuántas personas? Pocas. Y el número específico es 8. 8 personas. ¿Cuánta gente no vivía allá? Miles. Ahora en los días de los apóstoles, en los días de Cristo, uno le pregunta al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Claro, y cabe esa pregunta. Si se salvaron pocos en los días del diluvio, hoy son pocos los que se salvan. Y él les dijo,
esforzados a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Y hermanos, mirando que la maldad está así como está en nuestros días, multiplicándose cada día más, ¿cuántos se querrán esforzar por entrar en la puerta angosta? Ya sabemos la respuesta. Ya sabemos que son pocos. Pocos son los que van a querer dejar el contentamiento en su mal y someterse a la vida de Jesús de Nazaret, a la vida del Mesías, del Cristo, del Redentor, que nos lleva verdaderamente a la gloria del Padre. Por eso, la respuesta, en otras palabras, ¿son pocos los que se salvan? Sí, eso es lo que está diciendo el Señor, sí. Y si ustedes no se esfuerzan a entrar por la puerta angosta, pues estarán en esos muchos que no podrán entrar. Muchos, muchos. Se contrasta con pocos. Muchos procurarán entrar y no podrán, porque serán pocos los que entrarán, dice el Señor. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Quiénes son ustedes? Hombre, ¿será que cuando la puerta del arca se cerró, no le gritaban a Noé? ¿No llamaban a Noé que les abriera, que por favor tuviese misericordia? Así como el rico ya en el Hades le dijo a Abraham que tuviera misericordia de él. Hay un tiempo en el cual ya la misericordia no aplica, hermanos. Ya es demasiado tarde y no hay tiempo para la misericordia. Y el Señor le dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Bueno, si eso fue verdad, ¿por qué pues no le creísteis? Si vieron a Noé predicando, si vieron a Noé advirtiendo de ese juicio que iba a venir, ¿por qué no le creyeron? Es que te vimos, Noé, Noé, ¿no te acuerdas? Que cuando ibas a mercar, te veíamos allí, cuando ibas a buscar la leña, te observábamos y nos hablaste del diluvio, por favor, ábrenos. Ya es demasiado tarde, la puerta la cerró el Señor, la puerta la cierra el Señor y ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Los hombres en el día del juicio final, si nos condenamos solos. Nosotros nos clavamos el puñal. Miren lo que le van a decir al Señor. En nuestras plazas enseñaste. Ese testimonio va en contra de ellos. Si Él enseñó, si Él advirtió de lo que vendría, ¿por qué pues no le creyeron? Versículo 27. Pero os dirá el Señor, el Padre, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ignoraron la voz de Dios, ignoraron la voz de Dios. Pero después, cuando ya está el juicio de nación, se van a acordar de que Dios les advirtió. Hermanos, que no nos sorprenda así a nosotros, que así no nos sorprenda este evento. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Si tan siquiera hubieran entendido, hermanos, aquellos hombres en los días de Noé, que Dios no quería su perdición, si tan siquiera una pizca de su corazón fuera entendido que Dios no quería que perecieran, tal vez alguno más se hubiese podido salvar. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice,
Y dijo, Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí está la misericordia del Señor. No se refiere al Señor a la edad que el hombre iba a tener en la tierra, porque después del diluvio hubieron hombres que vivieron más de 120 años. Se refiere a Dios a un tiempo que está dando esta generación para arrepentirse, que es aproximadamente 120 años. No es exacto, pero sí aproximadamente. Y ya, si son 100 o como 100 es mucho, hermanos. No es demasiado tiempo después de Dios haber dicho que le dolió en el corazón haber hecho al hombre porque solamente piensa hacer el mal. Pero ahí está el corazón del Señor en su infinita misericordia, que no quería la perdición de estos hombres. Bueno, tampoco quiere la perdición de los hombres de nuestra generación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si tan siquiera uno solo entendiera este mensaje, tendremos mucha oportunidad de salvarnos. El mensaje de la misericordia y del gran amor de Dios. ¿Pero por qué pocas? Porque ignoraron precisamente la voz del Señor. Tercer punto, ¿por qué pocas? Porque eran personas incrédulas. Efectivamente, si hay mucha maldad, se ignora la voz de Dios. Y si se ignora la voz de Dios, hay incredulidad. Es evidente. Oyeron, sí, oyeron, pero no creyeron. Oyeron, pero no creyeron. Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, heredero de la justicia que viene por la fe. Pensemos en esto. Noé fue advertido por Dios. Dios le advirtió acerca de cosas que no se veían. Es decir, que Noé no era un superhombre, hermanos. Noé estaba en el mismo corral que todos los demás. Noé también podía haber dudado. Estamos hablando de que Dios les está advirtiendo de que va a venir un diluvio que va a arrasar con todo. Cuando eso no pasaba, hermanos. Sí llovía en los días de Noé, pero llovía como hoy, que llueve y cesa el aguacero. Es que si no llovía en los días de Noé, pues entonces ¿qué comían? Llovía, pero no llovía como para inundar la tierra. Entonces yo me imagino a estos hombres incrédulos burlándose de Noé. Se vino una tormenta, pasa la tormenta. ¿Sí ves, Noé? Puro cuento. Ese Dios que sigue, puro cuento, mentira. Vamos a seguir con nuestras vidas. ¿Cuántas veces no ha llovido? ¿Se ha inundado? No, no se ha inundado. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Pero Noé sí fue apercibido. Esa advertencia llegó al corazón de Noé. Y Noé no veía tampoco nada. Noé también pudo haber entrado en esa misma situación de que, bueno, llovió. ¿Qué pasó? Todo siguió igual. Llovió, salió el sol. Pero él con temor preparó el arca en que en sus casas se salvasen. Y eso trajo la condenación a ese mundo. No solamente es oír con fe. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
no solamente es oír. ¿Cuántos discursos de la gracia, de la bondad, del juicio de Dios, de su misericordia hemos oído? No es solamente oír, es oír con fe, creyendo que lo que Dios ya ha dicho lo cumple, es así, que no quiere la perdición del impío. Incredulidad, entonces, es igual a la ignorancia de Dios, más la teoría de ver para creer. Ellos esperaban que ya se estuviera inundando el mundo con el diluvio para creer. ¿No suena eso un poco absurdo? Que nosotros esperemos que ya estemos condenados para creer, que ya no haya oportunidad para ahora sí creer. Bueno, ese es el resultado de la incredulidad, más ignorar la voz de Dios. Y Pedro nos confirma que eso estaba en el corazón de esos hombres. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3. Y también en el corazón de muchos hombres en sus días. Y podemos estar seguros que también está en el corazón de muchos hombres en nuestros días. Dice la escritura, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Hasta cuándo? No que viene el Señor. ¿Cuándo será eso? ¿Dónde está esa promesa? No la vemos. Sigue diciendo el apóstol, reflejando el pensamiento de aquellos hombres. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y ahí está. Claro, si todo seguía igual, hermanos, las cosas en este mundo están así desde el principio. Desde el principio el sol sigue saliendo a la misma hora, se esconde, luego la luna, las estrellas, tormentas, bonanza, el mar crece, se aplaca, todo sigue marchando igual. Y a veces acostumbrarnos a ese ciclo puede también crear incredulidad en nosotros en cuanto a lo que Dios nos ha dicho. ¿Desde cuándo estamos esperando la segunda venida del Señor? ¿Desde cuándo estamos esperando que el Señor ponga fin a toda esta dispensación? Mientras tanto, parece que los días no cambian. Todos los días nos levantamos a trabajar, a organizar a los niños, quehaceres, eventos, los domingos, congregándonos. ¿Y hasta cuándo? Y parece que todo sigue igual. No hay ni una pizca de señal que nosotros podamos decir, ay, quizás este domingo venga el Señor. O hoy amanecí y vi algo que me hizo pensar que el Señor ya va a venir. No, hermanos, no hay nada de eso. Que si un terremoto, que si un maremoto, no hay nada. No hay nada, nada, ninguna señal que nos haga pensar de que será mañana, de que será hoy. Y eso puede hacer que muchos, aún cristianos, duden de la venida del Señor, porque se han acostumbrado a ver las mismas cosas durante mucho tiempo, como aquellos hombres. Todo sigue igual. Y eso llena el corazón de incredulidad y de dudas, hermano. Pero cuando Dios ha dicho algo, no ignoremos que Dios cumple sus promesas. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, razonaban ellos. Pedro dice, estos ignoran voluntariamente. Ignoran, algo están ignorando voluntariamente. Dice, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua o hundido en agua. ¿Sí? Hablando del tiempo del diluvio.
para, para que aquella generación de los días de Pedro entendiera y no ignorara de que así como Dios cumplió su promesa ya y pocas se salvaron, así también Dios va a cumplir su promesa de ponerle fin por la maldad a este mundo. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra que dijo, vendrá un diluvio, acabará con todo y destruirá a los impíos. Por esa misma palabra, estos cielos están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Que no caigamos en ese mismo ejemplo de desobediencias, hermanos. Porque ¿por qué pocas? Porque la maldad era mucha en la tierra. Porque ignoraron la voz de Dios y porque eran personas incrédulas. ¿Y qué de nosotros? ¿Vamos a ignorar como ellos? ¿O vamos a aprovechar estas historias, grandes historias registradas en la palabra del Señor para amonestar nuestro corazón y estar preparados? Dice el versículo 8, mas, oh amados, nosotros, los cristianos, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gloria del Señor. ¿Por qué? Pocas. Hermanos, muchas gracias por su atención. Espero les haya bendecido este mensaje. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Damos gracias a Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermanitos. Damos muchas gracias a Dios y Luis. al hermano Luis Palacios desde Buenaventura por tan excelente mensaje, por traernos a colación este mensaje, esta historia.